El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el martes primero del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del primer libro del profeta Samuel, donde Ana dirige su oración al Señor y donde éste le responde y le promete un hijo. La lectura está tomada del capítulo 1, versículos del 9 al 20 del primer libro de Samuel. La oración, queridos hermanos y hermanas, siempre tiene que ir acompañada, o mejor dicho, tiene que ser esa palabra que sale de lo más profundo del corazón, de lo más profundo de nuestro ser, y que al mismo tiempo nos hace entender y comprender que el Señor nos dará ciertamente lo que nos convenga, y que si lo que le estamos pidiendo es algo conveniente para nuestra vida, para nuestro ser, para los que nos rodean, para nuestra santificación, Él nos lo concederá. Pero tiene que ser una oración del corazón y no de la boca, no de las palabras. Ana reza para que el Señor le conceda el don de los hijos. ¿Cuántas madres no hay en la actualidad que también desean y anhelan, ¿verdad?, que el Señor les dé un hijo, pero lejos de orar desde su corazón, buscan otros medios, otras herramientas que a lo mejor no son malos, pero pueden ser menos eficaces que la oración? La oración de Ana es personal. No la hace en voz alta, no la hace gritando, no la hace brincando, no. Dios está en lo más íntimo del ser humano y le escucha. Conoce sus sentimientos más secretos, más escondidos. Conoce el corazón. Elí, que mira a Ana que está orando, se equivoca al juzgar a esta mujer. Ve que mueve los labios, pero no oye ninguna voz. Piensa que está borracha, pero Ana reza con intensidad y su oración manifiesta una oración del corazón. Es que hablar de la oración del corazón, estamos hablando de una oración afectiva, de una oración que empata con el corazón de Dios, de una oración que no solamente toca la superficie de nuestro ser, que no solamente ve la necesidad imperiosa del momento, sino que abarca y envuelve toda la vida. Ana vive en esta oración una auténtica relación con Dios, un profundo conocimiento. No ve a Elí. Todo se vuelve extraño. Se olvida del mundo que le rodea. Habla al Señor. Solo se abre a Él. La oración verdadera, queridos hermanos y hermanas, es la oración en la que el hombre se encuentra con Dios en la intimidad de su corazón, bien sea en su habitación, bien sea en la capilla, bien sea en el campo, pero lo importante es
esa sintonía que tiene que haber entre tu corazón y el corazón de Dios. Que no haya interferencia, que no se rompa esa señal. Así fue la oración de Ana. Esto nos dice que en la oración el corazón del ser humano debe unirse al corazón de Dios. Elí parece no comprender la oración de Ana. Ahora bien, en su oración silenciosa, esta mujer habla con Dios, está en comunión con Él y Dios la escucha. Dice el texto que Ana, tras el augurio del sacerdote, cambia de rostro. Antes estaba triste, amargada, lloraba. Ahora se serena al acoger el deseo de Elí como una promesa de Dios. Para Ana, la palabra del sacerdote es eficaz, como si Dios hubiera escuchado su oración. Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ana ya está segura. Aún no se ha unido con su esposo, pero le ha bastado la palabra de Elí para estar segura de que Dios ha escuchado ya su oración. Dios prepara los acontecimientos más importantes de la historia de la salvación con medios muy pobres, escondido y con humildad. Cuando Dios calla, es señal de que actúa en lo más hondo, pero el ser humano no se da cuenta. El silencio de Dios es un silencio fecundo, en un corazón que se convierte en el humus para la actuación de Dios. Y eso que en realidad lo que Dios ha preparado se realiza para la salvación de la humanidad. Es evidente, pues, que el Dios de Jesucristo irrumpe en la historia de la humanidad como historia de salvación, como historia de amor, como historia que cautiva los corazones. Marcos nos presenta un tema entrelazado: la enseñanza de Jesús repleta de autoridad y su poder de expulsar a los demonios, que es una autoridad y un poder que le vienen precisamente de la comunión con Dios, de estar de corazón a corazón con su Padre. El evangelista quiere mostrar, en primer lugar, que la enseñanza de Jesús posee una eficacia extraordinaria. Su autoridad consiste en realizar lo que dice, en hacerse obedecer y liberar del mal. Jesús no enseña como los maestros de la ley, sino como alguien que está invitado, que está investido del Espíritu Santo. Marcos se complace en poner el acento en la figura de Jesús como maestro, ya desde el comienzo de su evangelio. En nuestro fragmento aparece Jesús como alguien que enseña. La palabra de Jesús nos pone frente a frente con el poder mismo de Dios. Tiene lugar a continuación el choque con el espíritu inmundo. Es que un corazón lleno de Dios, un corazón que está en constante relación con Dios, un corazón envuelto con el de Dios, no puede compaginar, empatizar con el mal, con el espíritu inmundo. En el grito del hombre poseído resuena la cita de una frase de la Escritura: ¿qué tienes contra mí, hombre de Dios? ¿Has venido? Es una cita del libro de Primera de Reyes 17:18. Esta frase está dirigida al profeta Elías por una mujer cuyo hijo se encuentra enfermo de gravedad y al que cura el profeta. ¿Qué tienes contra mí, hombre de Dios? Cambiando hombre de Dios por Jesús de Nazaret, nos presenta Marcos a Jesús
como el verdadero profeta que cura, como la irrupción del reino de Dios en la humanidad. Jesús es el Santo de Dios. Sus palabras están dotadas del poder divino. La palabra de Jesús es una palabra que renueva, transforma, rehace al ser humano. ¿No ven que yo hago nuevas todas las cosas? ¿No se dan cuenta? ¿No ven que ya están brotando? Jesús tiene el poder de Dios. Él es Dios mismo e irrumpe en la humanidad para extirpar, para sacar de raíz toda maldad, todo pecado, toda opresión, toda tristeza, todo dolor. Jesús experimentó la muerte por la gracia de Dios. Eso nos dice de modo paradójico el autor de la carta a los Hebreos. Por nuestra parte, no nos sentimos inclinados a unir la gracia con el sufrimiento. Solemos considerar como una gracia que se nos dispense del mismo, mientras que interpretamos el dolor como un signo de la privación de la gracia. Eso no es verdad. Ahora bien, dado que esta última es más que un don, la gracia es más que un don, Dios mismo que se acerca a nosotros con benevolencia, interpretamos la presunta falta de gracia como ausencia o muerte de Dios. Donde no hay gracia no está Dios. Sin embargo, el caso de Ana parece confirmar esta convicción. Esta mujer advierte como un don de Dios la liberación de la aflicción de su esterilidad. También el hombre que es librado de la esclavitud del diablo en el Evangelio recibe la curación y el don de una vida serena. Todo esto nos recuerda que el fin último del proyecto de Dios consiste en liberar al hombre de todo mal. La nueva creación llevada a cabo por Dios mismo nos prevé la presencia del dolor. No prevé la presencia del dolor. Sin embargo, en la situación presente, dado que el hombre no se encuentra aún en la realidad ideal del mundo futuro, sino que debe participar en la dramática lucha contra el mal, y no algunas veces o en ciertas circunstancias excepcionales, sino como una situación ordinaria, el amor que se asigna a Dios como puro don gratuito no solo soporta, no solo acepta, sino que desea la travesía del desierto del dolor. Esto no vale para esbozar los rasgos de una filosofía universal del dolor. Vale para comprender la calidad del amor de Cristo para la humanidad y por consiguiente el amor de Dios. No presenta argumentos indiscutibles para la defensa de Dios, pero puede poner en marcha al creyente para vivir la misma gracia. ¿Bastará con esta convicción para crear la resignación o el consuelo? En el fondo, el elemento decisivo no consiste en este buen resultado de carácter psicológico. A quien ama le basta con saber amar y con saber que Dios puede apreciar como acontecimiento providencial precisamente la incomprensión del sufrimiento. Pero hoy que palpamos, que constatamos, que vemos, que sentimos tanto sufrimiento en la humanidad a raíz de esta pandemia, a raíz de la inseguridad, a raíz de la violencia, hoy entendemos que el sufrimiento nos acrisola, nos acerca a Dios y nos impulsa a correr confiados y arrojarnos en sus brazos como un niño en brazos de su Padre. Que este día el Señor sea nuestro consuelo, nuestra oración, la expresión del amor, de la confianza y de la esperanza,
y nuestra caridad la cercanía con los más necesitados. Que María, la Madre del Dolor, que nos enseña a amar y a hacer lo que Jesús nos dice, nos acompañe en este día. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Señor les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.